Me llamo Nerea Valverde y vivo en Lavapiés, Madrid. Mi día empieza siempre antes del sol, con la luz fría de la cocina y el vapor de la olla golpeando los cristales. Faltan 3 días para Todos los Santos y, como cada año, la casa se me convierte en obrador, huesos de santo, buñuelos, puchero para doña Pilar, mi suegra, y una lista de recados que nunca termina. Julián, mi marido, duerme a pierna suelta hasta las 9, su ronquido se mezcla con el zumbido del extractor y a ratos me parece un metrónomo obstinado que marca el paso de mi cansancio. Llevo 20 años repitiendo el ritual y, sin embargo, el cuerpo ha empezado a pasarme factura, el cuello se me agarrota como si me colgaran un abrigo mojado, los hombros laten con un dolor sordo y la espalda alta cruje cuando me inclino sobre la encimera. Me he puesto un vestido azul marino, recto, de punto elástico, que siempre me hace sentir recogida, y unas medias finas que chisporrotean apenas contra la falda al caminar, un pequeño recordatorio, íntimo y casi infantil, de que bajo el delantal sigo siendo mujer. Me ato el pelo con un pañuelo rojo heredado de mi madre, me pinto un labio granate discreto y afilo las listas del día con la precisión de una contable. ¿Cuántos buñuelos quieres, Pilar? Pregunto mientras ella mira un programa de concursos. Más que el año pasado, niña. Vendrán tus cuñados, responde sin apartar la vista de la tele. Sonrío sin enseñar los dientes. El aceite chisporrotea, el azúcar glass nieva sobre la mesa y mi reloj ya marca las 6:30. A las 11 por fin aparece Julián descalzo, el pelo alborotado. ¿Hace falta algo?, dice rascándose el cuello como si el gesto contara por trabajo. Café para ti. Para mí una espalda nueva, bromeo, pero mi voz sale plana. Él asiente y se va al salón con la taza. Yo remato el puchero, alineo bandejas, pruebo la sal. Doña Pilar frunce el ceño, le falta un punto. Trago aire. No discuto. El vapor empaña el espejo del pasillo cuando por la tarde intento un baño caliente para ablandar el dolor, el agua me deja la piel de ciruela y, aún así, en la cama doy vueltas como ropa en centrifugado. A las 2 de la madrugada me rindo. Cruzo el piso a oscuras, la luna dibuja rayas en el suelo. Me siento en el sofá, me masajeo el trapecio con los pulgares y el pensamiento me muerde manso. ¿Para quién vivo? ¿Para qué? No es la primera vez que lo pienso, pero esta vez pesa más, como si una cuerda invisible empezara a tensarse. A la mañana siguiente bajo entre puestos de fruta aún a medio montar y compro pan caliente. De regreso con el móvil en la mano, me atrevo, marco el número de un centro de fisioterapia de Embajadores. Clínica Camacho, buenos días. La voz cálida trae un poco de primavera al auricular. ¿Tienen hueco hoy? Me duele el cuello, los hombros, todo. A las 16 le encaja. ¿Nombre? Nerea. Nerea Valverde. Apunto la hora en un post-it y lo pego en la nevera, justo al lado de una postal de Cádiz. Siento una levísima excitación, no la eléctrica, peligrosa, sino la del control recuperado. Iré a un sitio donde alguien me tocará no para pedir, sino para cuidar. A las 4 en punto empujo una puerta de cristal con letras doradas. Dentro huele a lavanda y alcohol suave. En las paredes, láminas del cuerpo humano y fotografías en blanco y negro del Manzanares. Plantas de sombra en esquinas de madera clara. Parece un café tranquilo más que una clínica. Nerea, dice un hombre al levantarse del mostrador. Soy Sergio Camacho. No es joven ni viejo, tiene esa edad en la que el rostro ya aprendió a ser amable sin esfuerzo. Lleva barba corta, repeinado hacia atrás y guantes de nitrilo en el bolsillo como un gesto de costumbre. Su mirada no pesa, acompaña. Me ofrece agua. Le cuento con pudor y un poco de vergüenza mi lista de dolores. Es muy común, dice mientras anota. Carga prolongada, posturas fijas, falta de pausa. No es una grieta, es una cuerda tensa. Vamos a aflojarla. Me invita a pasar a una sala con luz tibia.
Hay una camilla impecable, un difusor respirando nubes perfumadas, una balda con aceites. Me señala un perchero. Puede dejar bolso y abrigo. Con el vestido basta, añade, profesional. Como quien abre una ventana. Me tumbo boca abajo. El tejido del vestido me abraza el cuerpo, bajo la falda, las medias susurran cuando acomodan mis rodillas. Siento esa coquetería censurada, una mezcla de perfume, media y tacón guardado en el bolso, que no enseño a nadie, pero me habita. Sergio calienta aceite entre las palmas. Su primer contacto en la nuca es lento, medido, como si pidiera permiso. La presión sube, se abre en abanico por los trapecios, baja por los romboides. Aquí, dice, vive su estrés. Un quejido se me escapa, más de alivio que de dolor. Sergio ajusta. Cambia el ángulo de sus pulgares. Yo respiro. El cuarto se vuelve metronómico, aire dentro, aire fuera, círculos en el músculo, una gota de aceite que rueda por la piel y se pierde bajo el borde del escote del vestido. Me escucho y me doy cuenta de que hay sonidos míos, una S más larga, un suspiro mordido, que hacía años no reconocía. Frío, calor, cosquilleo. Todo a la vez, respondo, y nos reímos bajito. Trabaja con una toalla que cubre lo justo y no invade. No hay prisa. De vez en cuando me pide que gire el cuello 1 o 2 grados, yo obedezco, siento un clic discreto que libera una esquina entumecida. En un momento, la toalla roza mi muñeca y me doy cuenta de lo que vengo evitando, echo de menos unas manos que me lean sin pedir. No es deseo afilado, es hambre de atención. Se ha portado bien, dice al terminar. Le envío una hoja con estiramientos y una pauta de autocuidado. Y Nerea, pídase pausas. No son caprichos, son tornillos que sujetan la casa. Me siento en la camilla, mareada como tras un viaje corto. Me recoge el pelo con una pinza para que no me manche. Veo mi reflejo en el cristal, el labio granate, el pañuelo rojo, la respiración más lenta. Firmo, pago, prometo volver en una semana. Salgo a la calle con el sol de otoño haciéndome una caricia nueva. Compro un ramo de crisantemos para Pilar. En la esquina me miro los zapatos mocasines de piel blanda, y sonrío porque al caminar, las medias vuelven a ceder bajo la falda con ese sonido mínimo que solo oigo yo. Un pequeño fetiche inocente, un pacto privado con mi propio ánimo. En casa, Pilar prueba de nuevo los buñuelos y alza el pulgar, ahora sí. Julián llega tarde, me da un beso al vuelo, pregunta por el partido. Yo asiento, pongo la mesa, y descubro que una chispita sigue encendida en la nuca, justo donde Sergio apoyó la mano. No es fuego, es memoria del tacto. Esa noche duermo casi del tirón. Justo antes de caer, la cuerda tensa de mi vida parece aflojar media vuelta. Y sin embargo, en el último minuto, una pregunta queda flotando sobre la almohada como una nota sostenida. ¿Qué pasará cuando reclame más de esas manos que escuchan? No lo sé. Pero algo muy despacio, ya ha empezado a moverse. El dolor de cuello disminuyó un poco después de la primera sesión con Sergio, pero no desapareció del todo. Pasaron apenas 3 días, y otra vez sentía que los músculos se me endurecían mientras fregaba ollas o subía bolsas del mercado. Ese martes el cielo de Madrid se vistió de gris plomizo, empezó a llover una llovizna fina que golpeaba contra las ventanas como un tambor discreto. Llevaba un abrigo de lana color camel, un vestido negro ajustado, medias semitransparentes y unos botines de tacón medio. No era un atuendo especial, pero me hacía sentir ligeramente más viva, como si la tela ceñida me recordara que seguía siendo una mujer y no solo un engranaje de la familia. El paraguas rojo brillaba en la acera mojada, y mi reflejo se difuminaba en cada charco. Cuando empujé la puerta de la clínica Camacho, me sorprendió el silencio. No había otros pacientes, solo el rumor de la lluvia colándose por los ventanales. Sergio me recibió con una sonrisa. Hoy parece que la ciudad nos regala intimidad. La sala estaba iluminada con luces cálidas, más tenues que la vez anterior.
Había encendido un difusor de canela que daba un aire casi casero. Me tumbé boca abajo en la camilla, y sus manos empezaron a recorrer mi espalda con más precisión. La parte profunda del cuello sigue rígida. Voy a necesitar un ángulo distinto, explicó. Sentí como sus dedos presionaban justo en el límite entre cuello y hombro. La sensación era intensa, una mezcla de dolor y alivio. Instintivamente solté un gemido breve, tapándome la boca con la toalla. Tranquila, Nerea. Aquí puedes dejar escapar lo que necesites. Me relajé. Sus manos se acercaron más, siguiendo el trazado de mis músculos. En un momento, al corregir mi postura, él se inclinó demasiado. Su pecho rozó suavemente mi espalda. Un choque breve, inesperado. Ambos nos quedamos inmóviles, con la respiración contenida. El cuarto parecía suspenderse. El tic-tac del reloj desapareció, solo la lluvia golpeaba los cristales. Giré un poco la cabeza y sin querer, nuestros rostros quedaron muy cerca. Pude sentir el calor de su aliento, su aroma mezcla de colonia discreta y aceite de masaje. Fue un instante minúsculo, pero suficiente para que mi corazón se acelerara como si hubiese corrido por la Gran Vía. Él se retiró rápidamente con una disculpa entrecortada. Lo siento, ha sido un accidente. Yo asentí, pero mi voz temblaba. No pasa nada. Terminamos la sesión con cautela. Sergio me dio una hoja con estiramientos, y yo apenas podía sostener el bolígrafo para firmar. Al salir a la calle, la lluvia seguía cayendo, y el aire frío me golpeó la cara como un recordatorio. Caminé deprisa hacia casa, con la mente llena de preguntas que no me atrevía a formular. Esa noche, mientras Julián dormía profundamente a mi lado, me quedé despierta. Mis labios aún recordaban la proximidad de los suyos, aunque nunca llegaron a tocarse. Era como un beso fantasma que no dejaba de arder. Intenté convencerme de que no significaba nada, de que solo había sido un descuido. Pero en mi pecho sabía que algo se había encendido, y no sería fácil apagarlo. Pasaron 3 días en los que intenté evitar la clínica. Cada vez que lavaba los platos o acomodaba la ropa húmeda en la cuerda de tender, la figura de Sergio aparecía en mi mente. No supe si era culpa o deseo, quizá las dos cosas mezcladas. Al caminar por las calles de Lavapiés, entre los olores de especias y cafés árabes, me sorprendía buscándolo en los rostros de los transeúntes. Esa tarde de sábado, el cielo estaba cubierto, y el aire de otoño arrastraba hojas amarillas hasta la plaza. Salía del mercado con la cesta llena, pan, pescado, verduras, cuando oí una voz a mi espalda. Nerea, ¿cómo estás? Me giré y lo vi. Llevaba un abrigo gris oscuro con el cabello un poco revuelto por el viento. En su mano colgaba una bolsa con naranjas y tomates. Sergio, qué casualidad. Nos quedamos unos segundos en silencio, torpes como adolescentes. Luego él señaló un puesto de tapas en la esquina. Hace frío. ¿Tomamos algo caliente? Dudé. La voz de mi conciencia me decía que siguiera mi camino, pero el cuerpo ya había respondido antes que mi mente. Asentí. Dentro del pequeño bar olía a caldo de cocido y a vino tinto. Nos sentamos en una mesa de madera junto a la ventana. Pedimos 2 vasos de vino de Valdepeñas y un plato de tortilla jugosa. El calor del local se mezclaba con el rumor de la lluvia que caía afuera. No suelo venir a estos sitios, confesé. Pero hoy necesitaba un respiro. Yo también, respondió mirándome con esos ojos serenos que parecían escuchar más de lo que decía. Hablamos de cosas triviales, su divorcio, mi rutina, los recuerdos de Cádiz de mi infancia. Pero bajo cada frase había otra capa, un subtexto cargado que ninguno se atrevía a nombrar. Cada vez que nuestras copas se rozaban, un cosquilleo me recorría los brazos. De repente una voz femenina interrumpió. Nerea. Era doña Carmen, vecina del barrio. Nos observaba con expresión sorprendida.
Yo me puse roja al instante. Estoy con el fisioterapeuta, dije nerviosa. Nos encontramos de casualidad. Carmen sonrió con un gesto ambiguo y se marchó. Pero el aire se volvió pesado. Sergio se inclinó hacia mí y murmuró: «Será mejor salir». Pagó rápido y caminamos juntos bajo la lluvia. El paraguas apenas nos cubría a los dos, sus hombros rozaban los míos, y cada contacto accidental se sentía como una corriente eléctrica. En un cruce nos detuvimos. Yo lo miré de reojo con el corazón desbocado. El reflejo de la farola iluminaba las gotas en su barba. En ese instante pensé, si no estuviera casada. Pero la frase quedó colgando en mi garganta. Me despedí deprisa, casi huyendo. Gracias por el vino. Buenas noches. Al llegar a casa, Julián estaba en el sofá viendo fútbol. Apenas me dirigió la palabra. Yo me encerré en el baño frente al espejo empañado, y toqué mis labios como si hubieran probado un sabor prohibido. Esa noche, al cerrar los ojos, no soñé con mi marido ni con las tareas pendientes. Soñé con el roce de un hombro bajo la lluvia, con un vino compartido en secreto, con algo que no debía repetirse, pero que sabía que volvería. Una semana después, no pude resistir más. Llevaba el cuello nuevamente rígido, aunque sabía que el dolor no era excusa suficiente, lo que realmente me movía era el deseo de verlo otra vez. Con el móvil en la mano marqué el número de la clínica, mi voz apenas un susurro. ¿Tienen hueco esta noche?, pregunté. Sí, Nerea. Hoy me quedo solo en la clínica. ¿A las 8? Respondió Sergio. El corazón me golpeó con fuerza. A las 8 el barrio estaba medio vacío. Las luces cálidas de los bares caían sobre los adoquines mojados. Empujé la puerta de cristal y entré. La clínica estaba distinta, solo encendidas unas lámparas indirectas que bañaban la sala en tonos ámbar, y una música suave de guitarra española flotaba en el aire. Buenas noches, me saludó él con una voz más grave, más íntima. Me pidió que me tumbara en la camilla. Yo llevaba un vestido verde botella entallado con un cinturón fino, debajo, medias opacas que me apretaban las piernas como un secreto. Al recostarme, la tela se deslizó apenas, dejando un destello de piel en el muslo. Sentí que él lo notó, aunque no dijo nada. Su toque fue distinto esta vez. Más lento, más atento, casi reverencial. Tus músculos siguen cargados, pero también noto tensión emocional, dijo. No contesté. Cerré los ojos. Sus manos descendieron de mi nuca a los hombros, luego por la espalda, deteniéndose en cada nudo como si fueran confesiones escondidas. La respiración se volvió más densa. El roce de sus dedos bajo el borde del vestido era profesional, sí, pero el límite era tan fino que mis pensamientos se confundieron. Una corriente subía desde mis tobillos hasta la garganta. De pronto giré un poco el rostro. Él se inclinó para corregir mi postura y nuestras miradas se encontraron a escasos centímetros. El tiempo se detuvo. Nuestros labios se rozaron apenas, un roce breve, contenido, como un secreto compartido. Me aparté primero con el corazón desbocado. No deberíamos, susurré. Lo sé, contestó él, pero su mano aún reposaba sobre mi hombro, cálida, firme. El silencio de la clínica era total. Afuera, la ciudad rugía con coches y pasos, pero aquí solo existía ese momento suspendido. Sentí un torbellino de emociones, miedo, deseo, culpa, alivio. Cuando terminó la sesión, me ayudó a sentarme. Será mejor dejarlo aquí por hoy, dijo, y me entregó una toalla. Me puse de pie alisando el vestido con manos temblorosas. Antes de salir, lo miré una última vez. Sus ojos me quemaron más que cualquier contacto físico. Al regresar a casa, Julián estaba en la cocina, hojeando unos recibos. Me enseñó un par de papeles con el logotipo de la clínica. ¿Vas tan seguido?
¿De verdad lo necesitas tanto? Preguntó con una ceja arqueada. Sentí que la sangre se me iba al rostro. Balbuceé. Es que el cuello sigue fatal. El médico dice que debo continuar. Él me observó en silencio, desconfiado. Me temblaban las manos mientras guardaba el abrigo. Esa noche apenas pude probar la cena. En la cama, Julián dormía profundamente, pero yo me quedé despierta, oyendo mi propio corazón. Sabía que había cruzado un límite invisible. Los días siguientes se enredaron como madejas imposibles. Intentaba volver a la rutina, preparar el guiso para doña Pilar, lavar ropa, escuchar los resoplidos de Julián al dormir, pero mi cabeza giraba en círculos alrededor de una sola imagen, los ojos de Sergio en aquella sala iluminada en ámbar. Una noche, mientras fregaba platos, escuché un golpe en el salón. Corrí y encontré a mi suegra en el suelo con el rostro pálido y las manos heladas. «Dios mío, Pilar», grité sosteniéndola. Llamé de inmediato a emergencias. La ambulancia llegó rápido. Y yo me aferré a su mano mientras los paramédicos la trasladaban. Julián apareció en el hospital minutos después, con la camisa mal abotonada y el rostro desencajado. «¿Cómo está?», preguntó jadeando. Dicen que fue un problema momentáneo de circulación, pero podía haber sido grave. Pilar abrió los ojos y me susurró. «Menos mal que estabas cerca, hija». Esa noche Julián se quedó junto a mí en la sala de espera. Me compró un café de máquina y por primera vez en años, me dijo con voz quebrada. «No me había dado cuenta de cuánto haces por todos. Perdóname. Voy a cambiar». Sentí un nudo en la garganta. Su mano buscó la mía. Era un gesto torpe pero cargado de sinceridad. Por un instante pensé que quizá aún había un camino para nosotros. Sin embargo, al regresar a casa, la tormenta interior volvió. Sergio no salía de mis pensamientos. Y como si el destino quisiera confundirme más, sonó el teléfono. «Nerea, soy Sergio. Hoy llegaron los aparatos de corrección que pediste. ¿Puedes pasar a recogerlos?», dijo su voz al otro lado. Inventé una excusa y salí bajo la lluvia con un paraguas. Cuando entré en la clínica me encontré con un caos inesperado, cubos en el suelo, toallas empapadas, agua goteando del techo. Sergio corría de un lado a otro con la camisa mojada pegada al cuerpo. «¡Qué desastre!», dijo riendo con nerviosismo. «Perdona que te reciba así». Me quité la chaqueta y me puse a ayudar. Pasamos casi una hora secando el suelo, moviendo equipos. En un momento nuestros dedos se rozaron sobre el mismo cubo. El contacto fue breve pero me atravesó como un relámpago. Levanté la vista, él estaba tan cerca que podía contar las gotas de lluvia en su barba. El silencio se tensó. Una corriente invisible nos empujaba el uno hacia el otro. Pero justo cuando iba a suceder algo, la puerta de la clínica se abrió. «¿Nerea?». Era Julián, con un paraguas en la mano y el ceño fruncido. Mi corazón se detuvo. Me sentí atrapada entre dos mundos, el de mi hogar y el de mis secretos. «Me preocupé, dijiste que solo ibas por un aparato, y llevas más de una hora», dijo él. Sergio intervino con calma. «Hubo una fuga de agua. Ella me estaba ayudando, nada más». Julián asintió, mirando alrededor. Pero sus ojos se clavaron en los míos, buscando una verdad que yo no podía pronunciar. De regreso a casa, caminamos en silencio bajo la lluvia. Al llegar, Julián se giró hacia mí. «Voy a cuidarte más. No quiero perderte. Pero dime la verdad, Nerea, ¿hay algo que yo deba saber?». Me quedé muda. Sentí las lágrimas empapándome las pestañas. Dentro de mí se libraba una guerra imposible. Sabía que debía elegir. Esa noche, mientras Julián dormía a mi lado, saqué de mi bolso una hoja doblada,
los estiramientos que Sergio había dibujado a mano para mí con notas cariñosas en los márgenes. La miré largo rato antes de guardarla en una caja de madera bajo la cama. El amanecer entró por la ventana. En la cocina, Julián preparaba torpemente un guiso, en la nevera había pegado un dibujo suyo, mal hecho, pero lleno de intención, con ejercicios para mi cuello. Lo observé en silencio, entre agradecida y culpable. Entonces entendí, había cerrado una puerta, pero otra quedaba entreabierta. Y lo peor era que no sabía cuál quería cruzar. La historia no terminaba aquí. Apenas comenzaba.